que hasta donde lleguemos, la semana que viene veremos el 3 y la siguiente haremos la PEC, porque la PEC está relacionada con el tema 3. Así que aprovecharemos para enlazar una cosa con la otra. Vale, si os acordáis, a ver por dónde nos hayamos quedado. Hola, la semana pasada estábamos hablando de memorias auditivas. ¿Os acordáis que había autores que decían que estaban compuestos por un almacén corto y por un almacén largo? Y lo que hacía el manual era, primero, hablarnos de un montón de autores que apostaban por el almacén corto y por un montón de autores que apostaban por el almacén largo. En relación al almacén corto, ya lo vimos la semana pasada, pero damos un repaso súper largo, había 3 tipos de experimentos: los de enmascaramiento retroactivo, los de persistencia auditiva y los de integración temporal. Y dentro de cada uno de ellos teníais unos cuantos experimentos, unos cuantos autores que en general todos llegaban a la conclusión de que sí que existía ese almacenamiento corto, pero cada uno utilizaba una metodología diferente. En el enmascaramiento retroactivo teníamos a Massaro, que era este que ponía una máscara detrás del sonido que quería que los sujetos detectaran y movía la máscara hacia un lado hacia otro. Después teníamos a Blanc y a Perrot, que lo que hacían era una cosita muy parecida a la anterior, pero diferenciaban entre 2 tipos de tareas, la de detección y la de reconocimiento, y conseguían tiempos diferentes en cada una de las dos. ¿Vale? Esto lo vimos la semana pasada, pues para ponernos un poco en situación de donde nos quedamos. Luego vimos los de persistencia auditiva, que teníamos a Efron, que era este que solapaba con diferentes estímulos, y los sujetos nos tenían que decir si estaban más solapados o menos, la similitud en el tiempo. Veis que, por ejemplo, el azulito con el verde se solapa durante un periodo de tiempo, mientras que el rojo empieza justo cuando acaba el estímulo principal, el otro un intervalo de tiempo, y van modificando los tiempos cada vez que eran capaces los sujetos de ver si había simultaneidad o no. ¿Vale? Acordaros de que siempre pongo en rojo los milisegundos a los que llegan cada uno de los autores, porque lo suelen preguntar, o por lo menos hasta el año pasado caía bastante. La manera que tienen normalmente de preguntar este tipo de investigaciones suele ser, o bien detalles de la investigación, como en plan, ¿ponen la máscara antes o la ponen después? ¿Pasar un periodo de tiempo largo o un periodo corto? La otra manera que tienen de preguntarles justo los resultados, pues a partir de los 200 milisegundos ya no veían preferencias de tal y cual, y te preguntan por el numerito. ¿Vale? Eso que hay que saberlo. Y el tercer tipo de pruebas que utilizaban eran las de integración temporal, que teníais a estos 3 autores, que cada uno de ellos llegaba a unos tiempos diferentes, aunque bastante similares. Con el almacén largo exactamente igual que con el almacén corto. Otros 3 tipos de paradigmas experimentales y un montón de autores que cada uno de ellos hacía su estudio diferente para demostrar que existía un almacén largo. En este caso, 3 tipos de estudios: los de informe parcial, los de efecto sufijo y los de escucha dicotómica. Dentro del informe parcial tenéis esos 3 autores, que los vamos a ver ahora. De efecto sufijo a estos, y de escucha dicotómica a Anna Feynman, que también aportó aquí sus ideas. Dentro del informe parcial, creo que este es especialmente interesante, ¿vale? Y creo que es uno de los que es muy preguntable porque ya estaba el año pasado y yo creo que les gusta. ¿Vale? Es el de Murray y el hombre de los 4 oídos. Se llaman el hombre de los 4 oídos porque lo que hacían era colocar 4 sonidos diferentes que podían estar no solo en el derecho y en el izquierdo, sino además delante y detrás, ¿vale? Por lo cual, como si viniese de 4 posiciones espaciales diferentes. Hicieron 2 condiciones de estudio, una la de informe total, que es que sonaba un sonido en uno de los 4 y ellos tenían que decir cuál era, y llegaron a la conclusión de que el número máximo de elementos recordados era en torno a los 8 y el mejor rendimiento cuando se recuerdan todos los elementos de un canal una sola vez. El peor recuerdo cuando
mismo número de elementos se presenta en un mayor número de canales. Si nos dice todo por el mismo oído, estupendo. Si nos van variando de oído, la cosa parece que empeora. Después lo que hicieron fue el mismo experimento, pero en informe parcial. Es decir, posteriormente a la presentación, nos indicaban en cuál de los 4 puntos espaciales tenían que estar incluidos, ¿sí? Con una demora de aproximadamente 1 segundo. Los resultados mostraron una ventaja del informe parcial de hasta el 25% cuando se presentaron los 4 canales y 4 letras por canal, pasando de un recuerdo medio de 8 letras a aproximadamente 11. Al igual que pasaba con la vista, con el oído también tenemos la superioridad del informe parcial sobre el total. Cuando nos indican a posteriori a qué tenemos que hacer caso, una vez que ha desaparecido la señal, nos dan una señal sobre lo que tenemos que hacer caso, normalmente se obtienen mejores resultados. Después de estos, vienen estos 3, Darwin, Turbey y Crowan, que lo que hacen es también dentro de los estudios de informe parcial, es una serie de 4 experimentos donde modificaron tanto la demora como el tipo de señal en una tarea muy similar a la que hemos visto de los 4 oídos, ¿vale? O sea, sería una tarea muy parecida a esta, lo que pasa que en la demora en la que se presenta el informe parcial varía, y aquí la señal que utilizan para indicarnos a cuál de los 4 debemos prestar atención no solo es una señal espacial, sino que también es semántica, ¿vale? Las 2 modificaciones, tiempo y tipo de señal. Con el trabajo se confirmó la superioridad del informe parcial sobre el total, aunque la ventaja fue muy reducida. Solo se conseguía recordar un ítem más cuando se utilizaba esta señal posterior que cuando no se utilizaba. Que esta ventaja declinaba con la demora de la señal hasta desaparecer a los 2 segundos y que la mejora en condiciones de informe parcial solo aparecía de manera clara con claves no semánticas, indicando que el contenido de la memoria sensorial auditiva parece ser de naturaleza precategorial, ¿vale? O sea, ventaja del parcial sobre el total, aunque muy chiquitita, de un solo ítem, y que cuando utilizaban la localización espacial, la categoría semántica, no había ningún beneficio. ¿Vale? Lo que ellos interpretaron como que realmente la naturaleza es precategorial y que no tiene esa capacidad de análisis semántico que podría haber resultado en una mejora. Vale, también dentro de informe parcial, otros autores. Estos utilizaron tonos desprovistos de contenido semántico. Obtuvieron resultados compatibles respecto a la duración, de aproximadamente 1,6, y capacidad, en torno a un ítem de ventaja respecto al informe total. Segundo tipo de experimentos que utilizan para demostrar que existe un almacén largo, los de efecto de sufijo, pero en el auditivo. ¿Vale? Antes de empezar de analizar este tipo de experimentos, tenemos que diferenciar entre 2 tipos de efectos. Lo que se denomina el efecto de posición serial, que dice que se refiere al mejor recuerdo de los ítems presentados tanto al inicio, que es lo que también se denomina efecto de primacía, como especialmente al final de la lista, efecto de receptor, ¿vale? Siempre que nos dan una lista de elementos, los primeros y los últimos se recuerdan mucho mejor. Los primeros y los últimos se recuerdan mucho mejor, y además los últimos aún mejor que los primeros, ¿vale? Esto lo veremos un poquito más adelante, tiene su explicación. Los primeros, generalmente, como son los primeros que nos dicen, tenemos la tendencia a repetirlos. A medida que los vamos repitiendo, los pasamos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Como los almacenamos ahí, ya los tenemos guardaditos y los podemos recuperar. Estos del final, como nos los acaban de decir, todavía los tenemos en la memoria a corto plazo. Y estos del centro, generalmente los perdemos, ¿vale? Es un efecto que está súper comprobado, ¿vale? Los del primer y los del final. Y estos se recuerdan aún más que estos. El segundo efecto es el efecto de superioridad de la modalidad auditiva. Describe la influencia de la modalidad de presentación visual auditiva sobre el efecto de posición serial, sobre todo al recordar los últimos
Vale. Una vez que tenemos clara la distinción, la podemos ver a través de esta gráfica, ¿vale? Si os fijáis, la rayita verde nos marca la lista auditiva, la rayita azul nos marca la lista visual y veis que en las tres modalidades, tanto si hablamos de la auditiva como la visual, como auditiva más sufijo, se nos produce la curvita de la que os hablo, ¿vale? Se recuerdan mucho más los primeros y los últimos, ¿vale? Además, este efecto es más marcado en la auditiva que en la visual, porque veis que la rayita verde queda más arriba que el azul, ¿sí? Y si utilizamos auditiva más sufijo, este efecto disminuye en relación a la auditiva, pero aumenta en relación a la visual. ¿Vale? Quieren empezar con esta muy invertida. Y aquí tenemos autores que han estudiado este tipo de efectos. Realizaron 17 experimentos utilizando esta técnica para determinar las propiedades del almacén acústico precategorial. La similitud física entre los ítems de la lista, el sufijo y la proximidad temporal entre el sufijo y el fin de la lista son los elementos relevantes. El significado del sufijo es irrelevante. ¿Vale? Dos conclusiones a las que llegaron. Y el tercer tipo de estudio es el de escucha dicotómica, que os sonará de psicología de la atención si la habéis cursado, porque allí se estudia, dice Anna Treiman, que los participantes debían sombrear el mensaje presentado en un oído, mientras que el otro se presentaba otro mensaje idéntico, pero que lo precedía un intervalo de tiempo determinado. Sombrear es lo mismo que atender, ¿vale? Cuando dicen que tienes que sombrear un mensaje, quiere decir que tienes que atender a uno e ignorar el otro, ¿vale? Si la diferencia de tiempo entre ambos mensajes no superaba los 1,5, los participantes eran capaces de detectar si ambos eran iguales. Estudios posteriores profundizaron las características del recuerdo del material no atendido, señalando que su duración fluctuaba entre los 2 y 4 y eran de naturaleza precategorial. Vale. Una vez que hemos acabado con todos los millones de experimentos que hay para demostrar que hay un almacén corto y un almacén largo, lo siguiente que hace el manual es por fin darnos las características de la memoria auditiva. ¿Vale? Lo tenéis súper desarrollado de la página 55 a la página 58. Pero así como que lo más importante, súper importante y resumidito, lo tenéis en esa tabla. ¿Vale? Alguien me preguntaba si las tablas, cuadritos y tal, son materia de examen. No son las que sean materia de examen, sino que se salen muchas preguntas de los cuadritos y de las tablas. ¿Vale? Si no las veis por pasadas, miradlas despacito porque suelen salir muchas preguntas. ¿Vale? Así, cosas importantes de esta memoria. Duración, orden de milisegundos, entre 150 y 350 milisegundos. ¿Vale? Veréis que todos los experimentos que hemos visto se mueven por ahí. Eso en cuanto al almacén sensorial auditivo corto. Al largo, orden de segundos, de 2 a 4 segundos. Algunos autores amplían esta duración hasta 20 segundos. Momento de inicio, en cuanto al corto, desde el comienzo del estímulo presentado y en cuanto al largo, desde el punto de mayor nivel de resolución del estímulo. Tipo de sensación asociada en cuanto al corto, experiencia perceptiva, y en cuanto al largo, experiencia mnemotécnica. La capacidad para el cortito, un solo elemento que contiene información sensorial sin analizar, y para el largo, un aumento aproximadamente del 20 al 25% sobre la información almacenada. Y en cuanto al contenido, el corto sería un estímulo bruto sin analizar y el largo sería un estímulo parcialmente analizado. ¿Vale? Dice el manual que sin llegar a ser postcategorial, pero sí que con cierto análisis. ¿Vale? Todo eso lo tenéis desarrollado, luego tenéis cada apartado que lo desarrolla, pero ahí tenéis un poco las conclusiones de lo que se llega. Vale, una vez que tenemos el auditivo, nos queda el tercero, el táctil. Es el menos estudiado,
de los tres, ¿vale? Veréis que hay muchos experimentos menos, que las conclusiones todas son un poco, creo que sí, pero puede ser, y es porque siempre ha sido una modalidad que ha llamado mucho menos la atención de los autores, ¿vale? Características que tiene diferentes a los otros que hemos visto. La primera, que se extiende a lo largo de toda la superficie corporal. Cuando hablamos de ojos, de vista, hablamos de dos ojos. Cuando hablamos de oídos, hablamos de dos oídos. Pero cuando hablamos de tacto, estamos hablando de que tenemos receptores a lo largo de todo el cuerpo. Con lo cual, eso ya es una diferencia clarísima. Y, por otra parte, dice que se da una exploración activa y serial de los estímulos mediante el movimiento de diferentes partes del cuerpo. ¿Vale? Podemos movernos, podemos tener un tipo de tacto activo en el que hay reacción por nuestra parte o puede ser de una manera más pasiva. La complejidad que requiere a nivel neurológico el tacto es muy diferente a la de la vista y la de los oídos. ¿Vale? De ahí que la mayor parte de los experimentos sean mucho más difíciles, las consecuencias sean mucho más difíciles, a nivel de corteza cerebral, todo es mucho más complejo. ¿Vale? Pero ya este manual ya empieza a hacer, ya habla de muchas más cosas. Lo primero que tenemos otra vez son las evidencias a favor de que existe una memoria táctil. Otros tres tipos de experimentos: informe parcial táctil, efecto sufijo táctil y enmascaramiento táctil. ¿Sí? Y otro montón de autores que intentan demostrar que existe este almacén. En el caso del informe parcial táctil tenemos a Riff, a Galas y a Undari, como se diga. En el efecto sufijo parcial a estos dos de aquí y en el enmascaramiento táctil a este de aquí. Y otra vez, pues un poquito más de lo mismo, un montón de autores donde cada uno de ellos pues tratan de explicarnos que existe. Bliss, dos experimentos. Un primer experimento, se les daba una serie de estímulos a los sujetos experimentales y debían indicar de manera verbal las zonas que habían sido estimuladas, ¿sí? Que era un informe total. Los resultados indicaron que el número máximo de localizaciones que los participantes podían recordar estaban en torno al 4,5. En el segundo experimento, mismo procedimiento, pero con una señal luminosa, 3 luces a diferentes alturas presentadas a diferentes latencias tras la desaparición de la estimulación táctil que indicaban la posición que los participantes debían informar, ¿vale? Un informe parcial. Los resultados indicaron una pequeña mejora en la condición de informe parcial de un ítem que desaparecía cuando la demora de la señal alcanzó los 2 segundos. ¿Vale? Si os fijáis, casi siempre hay una superioridad del parcial sobre el total y casi siempre desaparece a partir de cierto número, ¿vale? De cierto tiempo. La conclusión es que existe un almacén táctil cuya capacidad sería mucho más limitada que la de la modalidad visual, aunque muy similar a la modalidad auditiva, y que su duración oscilaría entre los 800 y los 1000 milisegundos. ¿Vale? Aquí, cuando se habla de la conclusión del experimento de Bliss, os nombra el concepto de chuking. Os lo nombra y pum, pero no lo explica. ¿Vale? En el tema siguiente lo veremos. Pero ya, para que os hagáis una idea, chuking es un sinónimo de agrupamiento. ¿Vale? Y yo lo he visto en muchos exámenes. Como tenemos que recordar listas de palabras muy largas, una estrategia que hay para recordar muchas más listas es agruparlas. ¿Vale? Cuando conseguimos entre ellas agruparlas de alguna manera, conseguimos recordar muchas más. ¿Vale? Si yo explico a vosotros casa, campo, jardín, perro, lobo, techo, puerta y tal, si conseguís entre ellas sacar una agrupación, agruparlas de alguna manera, las recordaréis mejor que si intentáis recordarlas de una en una. ¿Vale? Intentáis, pues, jardín, casa, el perro que está en el jardín de la casa, hacéis una similitud entre ellas. Eso es un fenómeno de Chucky, ¿vale? Porque lo veremos en su momento, pero para que lo tengáis presente. Vale, después de Bliss viene este hombrecito y presenta una serie de estímulos vibrotáctiles, hasta 6 simultáneamente, con una duración de 200 milisegundos a lo largo de la superficie corporal, utilizando una clave visual cuando desaparecía el estímulo táctil. Los resultados muy similares a su compi. El informe parcial, el total de elementos recordados fue mayor que en el total, duración más prolongada que en la modalidad visual, y esta duración se vio afectada por el número de estímulos táctiles presentados simultáneamente, por lo que parece que sigue un patrón más complejo en el que influye tanto el rápido decaimiento de la huella sensorial como el número y la localización de los estímulos.
tenéis a otro, a Auri, que también hizo 2 experimentos. Os dejo que lo leáis vosotros. Veréis que casi todos llegan a conclusiones súper parecidas. También de informe parcial e informe total. En cuanto al efecto sufijo, tenéis a Walking y a Warney. Estos os dejo que lo leáis vosotros, porque si no, no acabamos el tema a la vida. A estos dos. Enmascaramiento retractivo a Claire y a Evan. Vale. Características. En cuanto a la duración de la memoria táctil. Duración máxima aproximada en torno a 2 para el almacén sensorial táctil. Es a partir de este momento cuando la ventaja del informe parcial sobre el total desaparece. ¿Sí? Por tanto, la duración de la memoria sensorial táctil oscilaría entre el 1 y 2, tal y como se deriva de los diferentes paradigmas experimentales. Capacidad. Las estimaciones de capacidad convergen en torno a un aumento de la capacidad respecto a la memoria a corto plazo de en torno a un 25-50%, lo que se traduciría en los estudios revisados en una capacidad para informar de entre 1 y 2 ítems más en la condición parcial. ¿Vale? Y los contenidos, pues otro montón de autores que cada uno de ellos dan su aportación, ¿vale? Conclusión, aún estamos lejos de conocer con exactitud la naturaleza y el formato de las presentaciones almacenadas en el almacén sensorial táctil. Vale, hemos acabado con experimentos, ¿sí? Hemos acabado con todos los autores que intentan demostrar que existen los dos últimos apartados del tema. Memorias sensoriales en el ciclo vital y la parte de neuro, ¿sí? Que son los 2 apartados nuevos que tiene este manual y que yo les echaría mucho ojo porque el equipo docente ha hecho mucho hincapié en estos 2 apartados de cada tema. Vale, ¿qué hace el manual? ¿Cómo lo organiza? Vamos a ver el visual, el auditivo y el táctil, cada uno de ellos, para niños y para ancianos. Vemos el visual para niños, el visual para ancianos, el auditivo para niños, el auditivo para ancianos y el táctil para niños y el táctil para ancianos. Es la manera de organizar. Para estudiarlo en niños, claro, cuando estudias con bebés, pues los estudios son bastante difíciles, ¿vale? Pues, normalmente lo que se hace es que uno se fija en los movimientos de los ojos que realizan los niños para ver si llama su atención o no llama su atención, si se quedan más tiempo mirando a un punto, es lo que se suele estudiar con este tipo de experimentos. Entonces, lo que han hecho estos autores para poder conocer cómo funciona la función visual en los peques es presentar un estímulo en la pantalla para captar la atención del bebé, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una manzana, un juguete, que les guste, y a continuación se presentaba una serie de estrellas, podrían ser 2, 4, 6, 8 o 10, en torno a un punto de fijación central formando un circuito, ¿vale? Durante 1000 milisegundos. Después, 2 de las estrellas adyacentes desaparecían de la presentación para aparecer de nuevo 500 milisegundos más tarde. Cuando reaparecían la pareja de estrellas, una de ellas tenía un color diferente, mientras que la otra mantenía su color original. Y esa configuración se mantenía en la pantalla durante 2500 milisegundos más. ¿Vale? O sea, circulito con estrellas, aparecen 2 y vuelven a aparecer, pero una de ellas ha cambiado de color. Los resultados por fijación ocular, lo que os decía, si el niño mira más a la estrellita que ha cambiado de color, quiere decir que se ha dado cuenta de que ha cambiado de color, mostraron que los niños de 6 meses mantenían hasta 5 objetos en su memoria corta. Cuando se administró la misma tarea a muestras de adultos, de entre 22 y 39 años, el rendimiento ascendió a 6 sujetos, lo que supone un rendimiento sorprendentemente muy similar, ¿vale? La conclusión a la que llegaron estos autores es que con 6 meses ya tenemos prácticamente la capacidad visual de un adulto. ¿Vale? Muy similar, por lo cual parece que el desarrollo es súper temprano. Este almacén visual es súper temprano. En cuanto a ancianitos, ¿vale? Pues tenemos estos autores que lo que hicieron fue comparar pacientes sanos con pacientes que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Vale? En cuanto a los pacientes sanos, pues comparando la duración del registro sensorial entre adultos jóvenes de más o menos 20 y ancianos de
avanzada, de unos 82 años, se observó un decaimiento más rápido en el grupo de mayores, de 300 milisegundos frente a 340. ¿Sí? ¿Cuánto parece que la capacidad visual de los ancianitos baja? En los pacientes con deterioro cognitivo ligero, el registro icónico decaía muy rápidamente, ¿vale? En unos 70 milisegundos. El resultado completamente normal, ¿vale? El tipo de deterioro cognitivo. Estos resultados sugieren que el decaimiento acelerado del registro sensorial podría ser un posible precursor de la demencia circulatoria. Posible, ¿eh? No quiere decir que solo tiene un decaimiento acelerado del registro sensorial, vaya a tener Alzheimer, ni tenga por qué ser. Pero sí que hay algunos estudios que apuntan a que es una de las primeras cosas que se podría hacer. Vale, el auditivo, en peques. ¿Vale? Pues tenemos a estos autores de aquí que examinaron la duración de la memoria sensorial auditiva en recién nacidos a través del potencial de disparidad, ¿vale? Un correlato neuronal de la huella sensorial de memoria y se observaron valores incluso menores a 1,5 en comparación con adultos, que fue estimada en unos 10. ¿Vale? Aquí ya, en comparación de la visual, que eran muy similares los datos que teníamos entre peques y mayores, en este caso veis que son muy diferentes. Glass ampliaron este trabajo de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años y encontraron un desarrollo progresivo de la duración de la huella sensorial de 1,2 a los 2 años hasta 3,5 a los 6 años. Y estos estudios autores, además de resultados similares a los anteriores, encontraron un desarrollo de la memoria sensorial auditiva ligero a los diferentes individuales en el desarrollo de los procesos estratégicos y atencionales. Conclusión. Parece que, al revés de lo que pasa con la vista, cuando somos peques, nuestra capacidad auditiva es bastante limitada y va aumentando a medida que vamos creciendo. ¿Vale? Y además, llegar a conclusiones es bastante más difícil que en el caso de la visual porque las diferencias individuales están bastante más marcadas. ¿Vale? Cada sujeto tiene un ritmo de desarrollo muy diferente. ¿Vale? Hay un claro patrón de desarrollo de la duración de la memoria sensorial auditiva durante la infancia, desde intervalos en torno de un segundo hasta alcanzar valores de varios segundos en la edad adulta, un desarrollo que se ha mostrado esencial para el correcto desarrollo de las habilidades lingüísticas. ¿Vale? Auditiva en abueletes, ancianitos. La variabilidad de las edades de los participantes en los diferentes estudios de 40 y 85 limita las comparaciones. A pesar de esto, la mayor parte de los trabajos coinciden en señalar que la memoria sensorial auditiva sufre cierto deterioro progresivo asociado al envejecimiento normal. No es la duración, sino el propio proceso de codificación de la información el que se suele ver deteriorado por la edad. Y en cuanto al táctil, niños, ¿vale? Se empieza a estudiar el MMN, ¿vale? Que ahora veremos exactamente lo que es. En niños entre 6 y 12 años, empleando una clásica tarea de OTPAL, que también veremos lo que es. Una tarea de OTPAL es una tarea de extrañeza. Se presenta todo el rato el mismo estímulo y de repente se presenta uno diferente. No se encontraron diferencias en el MMN, que ahora vemos lo que es, eliminada en adultos y en niños, lo que parecía indicar que la capacidad para crear una huella sensorial táctil está presente al menos desde los 6 años. Estos otros autores encontraron evidencia de un desarrollo constante durante la niñez en el desempeño de estas tareas que no alcanzan el nivel adulto en ningún caso hasta el comienzo de la adolescencia. ¿Vale? Lo mismo que nos pasaba con la audición, no parece que desde los 6 meses nazcamos con nuestro tacto a tope, sino que se va desarrollando a medida que vamos creciendo. Y en ancianos no solo encontraron una reducción del MMN con la edad, sino que además esta aparecía solo en zonas frontales. ¿Vale? Muy poquita investigación y por tanto muy poquitas conclusiones en torno a los ancianos y lo táctil. Último apartado, correlatos neuronales. ¿Vale? Vuelve a hacer lo mismo, correlatos neuronales visuales, correlatos neuronales
auditivos y correlaciones neuronales táctiles. En cuanto a la visión, dos posibles hipótesis, ¿vale? Hay quien ha puesto por una localización periférica asociada especialmente a la actividad monocular de las células de la retina o a una localización central en la que las cortezas visuales estén involucradas y que conllevaría la combinación binocular de la información obtenida por ambos ojos, ¿vale? Por tanto, localización periférica, donde hablamos de lo que está viendo cada uno de nuestros ojos por separado, y localización central con la integración de la información que nos envían los dos ojos. Si hablamos de la periférica, la zona neuro que le corresponde serían los fotorreceptores de la retina, especialmente los bastones. ¿Os acordáis que teníamos dos fotorreceptores, los conos y los bastones? Los conos que actuaban de día y los bastones de noche, pues serían los bastones los que se encargan según esta hipótesis, y las de localización central, con esta integración binocular, sería la corteza visual primaria, ¿vale? En el lóbulo cepital. Más exactamente, las neuronas que se denominan V1, ¿vale? Yo os he puesto ahí un monillo porque el manual dice que es súper comprobado en algunos experimentos que se han hecho con simios, ¿vale? Con monos. En cuanto a la auditiva, ¿vale? ¿Cómo se estudia la auditiva? A través del uso del potencial de disparidad, que es lo que veíamos antes, ¿vale? El que se llama MMN, ¿vale? Para ello se utiliza el paradigma de tipo Ottwald, ¿vale? Que es la aparición de un sonido novedoso que contiene alguna diferencia en cualquier cualidad física respecto a un sonido anterior presentado de manera repetida, lo que provoca una onda negativa, que es esta que veis aquí, de entre 150 a 200 milisegundos. En este tipo de paradigmas lo que se hace es, se pone un sonido todo el rato, mientras se la actividad cerebral, y de repente se pone un sonido diferente, ¿vale? Y se estudia qué hace las ondas de nuestro cerebro cuando registramos ese sonido. Pues lo que suele aparecer es esto, ¿vale? Es una curva negativa, que es lo que denomina MN. ¿A qué conclusión se llega con este tipo de estudios? A que la huella sensorial auditiva se localiza en la corteza sensorial auditiva contralateral al lugar de presentación del sonido, mientras que el mantenimiento activo de esta huella se logra gracias a la influencia de la corteza prefrontal dorsolateral, lo que forma una gran red distribuida entre las cortezas temporoparietales y prefrontales, ¿vale? ¿Sí? La huella como tal se almacena en la corteza sensorial auditiva contralateral al lugar, ¿vale? Siempre almacenamos la información en el lado contrario a nuestro cerebro, pero el mantenimiento activo de esta huella, el que se mantenga ahí de forma activa, corresponde a la corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale? Y la táctil, el examen de la distribución topográfica de la actividad cerebral parecía indicar que la MMN se originaba en la corteza somotosensorial primaria contralateral a la presentación del estímulo, lo que resulta congruente con la implicación de las cortezas sensoriales específicas de modalidad en las diferentes memorias sensoriales. Vale. Es un tema súper denso. Tiene muchísima información. O sea, estas 80 diapositivas y aún así me he dejado muchas cosas, porque no podíamos ya dedicar más de 2 tutorías a este tema. Yo me lo leería y dentro de un tiempo me lo volvería a leer, ¿vale? A mí me ha costado mucho leérmelo, porque tiene muchísimos autores, muchísimos experimentos, da muchos datos y parece que llega como a pocas conclusiones después de cada este. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Porque así repasamos por aquí y por allá y vamos viendo si hemos almacenado algo en la cabeza. Las primeras facilitas y luego vamos subiendo un poquito de nivel. ¿Cuál es la principal innovación meteorológica en los trabajos clásicos de Sperling? El informe parcial, el informe residual o el informe de parcial.
¿El parcial? Bien. Muy bien. El parcial. ¿Vale? Este autor. Ahí me he equivocado al marcarla, pero es el parcial, ¿eh? Vamos a señalarla. Es el parcial, ¿vale? Es el que por excelencia, por primera vez, utilizó una señal posterior a la aparición del estímulo que debíamos recordar para señalarnos dónde debíamos de mirar. Utilizaba aquellas matrices, al principio teníamos que decir todas las letras y luego nos señalaba en qué columna nos teníamos que fijar. Y luego un montón de autores han replicado sus estudios, pero el primero en introducir el informe parcial fue él. Para diferenciar entre letras y dígitos presentados en una pantalla se requiere un procesamiento de tipo categoriales, ¿vale? ¿Sí? Que requiere un procesamiento semántico. Si tuviéramos que elegir entre una letra mayúscula o una minúscula, sería precategorial, porque solo nos fijaríamos en los aspectos físicos. ¿Vale? En cuanto que requiere de cualquier tipo de procesamiento semántico, yo para diferenciar entre una letra y un dígito, tengo que saber qué es una letra y tengo que saber qué es un dígito. ¿Vale? Por tanto, ahí ya requiere un procesamiento que sería según Pottethal, la técnica de informe parcial es una medida de tipo directa, indirecta o consciente. Consciente no lo cargamos, porque eso ahí no tiene nada que ver, ¿vale? La opción P más fuera de esa, ¿vale? Pues quedaría entre indirecta y directa. Es normal que todavía no la recorremos. Nos servirá para repasar. Es indirecta, ¿vale? Si recordáis, este autor es el de las persistencias, ¿vale? Está al principio del tema y es un autor que hablaba de visión, la icónica, y decía que existían tres tipos de persistencias visuales: la neuronal, la visible o fenomenológica y la informativa. ¿Vale? De la neuronal luego a lo largo del tema hablan poco, pero de estas dos sí que hablan bastante. ¿Vale? Y cuando hablaba de visible o fenomenológica decía que se estudiaba a través de un tipo de medidas que eran las directas. Y cuando hablaban de la informativa dice que se estudia a través de unas medidas que son indirectas. Y estas coinciden con las del informe parcial de Sperling. O sea, en el informe parcial de Sperling realmente lo que estamos midiendo son persistencias informativas. Y estas se estudian a través de medidas indirectas. ¿Vale? La pregunta está sacada del curso virtual, ¿eh? ¿Vale? Para que veáis que es un poquito complicadilla. La perspectiva actual sobre la memoria icónica considera que este almacén de memoria inmediata presenta una sola fase de procesamiento, tres fases diferenciadas o dos fases distintas. ¿Actualmente qué? Después de todo, ¿cómo procesamos a la vista? Icónica es visual. Tres fases las del golpe. Vosotros sin miedo contestar, ¿eh? Yo ya os digo que yo también me he leído el manual y no sabía contestar. Son dos, ¿vale? Son dos. ¿Vale? Al final del apartado de memorias icónicas nos habla de Nexon, ¿vale? Que es un autor que hace un modelo integrador y actual, en el que dice: todo lo que hemos visto anteriormente, no hay nadie equivocado, ¿vale? Lo que pasa que la memoria se da en dos fases diferentes. Una primera que dura unos 250 milisegundos y una segunda que dura de 2 a 4 milisegundos. En la primera tenemos una aproximación visible del estímulo que mantiene el estímulo disponible como una copia que queda de él mismo, y en la segunda la información sería parcialmente analizada, procesada, pero de manera específica para la modalidad sensorial, sin llegar a ser postcategorial.
Las investigaciones sobre enmascaramiento retroactivo en modalidad auditiva llevadas a cabo por Massaro señalan que el intervalo estímulo-máscara necesario para alcanzar el nivel máximo de rendimiento en tareas de reconocimiento y de detección era similar para ambas tareas. El nivel de reconocimiento del tono no dependía del intervalo de presentación de la máscara, o el nivel de reconocimiento máximo se alcanzaba cuando la máscara se presentaba al menos tras 200 milisegundos. Leerla tranquilamente, ¿vale? Os doy 2 minutitos o 3 minutitos para que la leáis tranquilamente. Porque el objetivo de mostrar las preguntas no es que en el mes de noviembre os sepáis de memoria cada autor, cada sino como no tenemos la mayor parte de los casos también de los anteriores, porque el temario ha dado un cambio, un giro de 180 grados, para que veáis un poco la dificultad de las preguntas, cómo se os pregunta y qué os pueden preguntar. ¿Vale? Así que leedla despacito y decidme qué opción creéis que podría ser. Pensar que está hablando de modalidad auditiva. Y dentro de la modalidad auditiva está hablando de enmascaramiento retroactivo. Siempre que os hablan de enmascaramiento, os están hablando de esos tipos de experimentos donde os presentaban una cosita y después una máscara. ¿Vale? Y que normalmente en todos estos experimentos lo que hacían era como modificar el tiempo entre la máscara para ver si a partir de qué punto la máscara dejaba de molestar al estímulo que debíamos recordar. ¿Vale? Dice, el intervalo estímulo-máscara necesario para alcanzar el nivel máximo de rendimiento en tareas de reconocimiento y detección era similar para ambas tareas. 2. El nivel de reconocimiento del tono no dependía del intervalo de presentación de la máscara. O C. El nivel de reconocimiento máximo se alcanzaba cuando la máscara se presentaba al menos tras 250 milisegundos. ¿Vale? Es la C. Este es el estudio del que os habla. ¿Vale? Presentaban el tono, después una máscara y los sujetos debían de decir si era un tono alto o un tono bajo. Dice, el nivel de reconocimiento aumenta al aumentar el intervalo entre el tono y la máscara, alcanzando la asíntota en torno a los 250 milisegundos, independientemente de la duración de la máscara y la semejanza entre tono y máscara. La opción A os podía sonar porque es otro experimento que hemos visto. ¿Vale? Es este. El de Blanc y Perrot. ¿Vale? Que está justo detrás del siguiente, que estos lo que hicieron fue el mismo experimento que el otro, pero en condición de detección y de reconocimiento, ¿sí? Y llegaron a unos resultados muy similares a los anteriores, pero en la tarea de detección la asíntota se alcanzaba a los 50 milisegundos y en la de reconocimiento a los 250. ¿Vale? Por tanto, la A, el intervalo estímulo-máscara necesario para alcanzar el nivel máximo de reconocimiento de tareas de reconocimiento y de detención era similar para ambas tareas. No solo no es similar para ambas tareas, sino que además estos no son los resultados de este autor, ¿vale? Sino de otro. No es similar, ¿no? No es similar. No, no es similar, ¿vale? Se alcanza mucho antes en las tareas de detección que en las de reconocimiento. En la tarea de informe parcial auditivo desarrollado por Mora y colaboraciones, la señal que indicaba qué mensaje debía recordarse podía aparecer tanto antes como después del propio mensaje. Los participantes debían recordar las letras presentadas en todas las localizaciones espaciales. Los participantes debían informar únicamente del mensaje señalado junto con sus localizaciones espaciales. ¿Vale? Este es el de los 4 oídos. ¿Vale? Es el señor de los cuatro oídos. ¿Vale? Es este señorito de aquí. ¿Vale? El de los 4, que tenía un informe total en el que tenía que recordar todo, o el 4 en el que tenía que recordar uno de los 4. Vale, pues
Lo hemos conseguido. Hemos acabado el tema 2, ¿vale? Tranquilamente. La semana que viene empezaremos con el 3. ¿Alguien le ha echado un ojo a la PEC? ¿La habéis mirado ya? ¿No?